Estudiemos esos 4 pasos, mi querido hermano, porque son importantes. Importante para conseguir ese medio, importante para conseguir todo lo que tú desees en tu vida. Vamos a dividirlo de esta forma. Él dijo, y esta es la confianza, esta es mi confianza, dijo él, que yo sé que él me escucha en cualquier cosa que yo le pida conforme a su voluntad. Y si sé que él me escucha, sé que tendré lo que le he pedido. Qué palabras más poderosas. Están divididas en 4 pasos. Ahí hay 4 pasos en esas palabras. Mi querido hermano, el primer paso es: él sabe de que Dios está. Él tiene que saber de que Dios está para escucharle. Segundo, él dice, con todo lo que yo le pida conforme a su voluntad. Él sabe lo que Dios quiere. Luego él dice, y yo sé que si él me escucha me concederá lo que le estoy pidiendo. Él sabe de que Dios puede. Y el último paso, mi querido hermano, él sabe de que Dios hará. Entonces, estos son los 4 pasos: está, quiere, puede y hará. Está, quiere, puede y hará. Dios está, Dios quiere, Dios puede y Dios hará. Aquel que tiene estos 4 pasos seguros en su vida va a contemplar la gloria de Dios. Amén. Entonces, meditemos en el primer paso, mi querido hermano. Dios está. Dios está. Es necesario saber, mi querido hermano, de que tú no estás solo, de que Dios siempre está contigo. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, es necesario saber de que Dios está ahí a tu lado. No solamente en la iglesia, donde quiera que tú vayas, ahí está Dios a tu lado. Aquel que sabe que Dios está con él, mi querido hermano, a nada le va a temer. Nada le va a temer. Nada le va a mortificar, nada le va a desesperar, mi querido hermano, porque sabe de que Dios está con él. Escuchemos las palabras del salmista, ese famoso salmo que todos conocemos, el Salmo 23. El salmista dijo, el Señor es mi pastor y nada me falta. Qué palabras tan poderosas. Son las palabras de una persona que sabe de que Dios está con él. Y si Dios está con él, pues nada le va a faltar. Está consciente de que ese Dios que está con él lo cuidará, lo va a proteger. Está consciente de que ese Dios suplirá todas sus necesidades. Él dice, nada me faltará. Son palabras, mi querido hermano, de un conocimiento que tenía sobre la misma creación, cuando Dios nos creó y las condiciones del hombre, cuando habitaba con ese Dios, cuando estaba con ese Dios. Son palabras también muy anheladas, mi querido hermano, ya que ellos vivían distanciados de ese Dios. Por el pecado, mi querido hermano, por el error de aquellos primeros hombres, ellos fueron distanciados de ese Dios. Habían perdido toda amistad con ese Dios. Eran palabras, mi querido hermano, deseando de que ese Dios de nuevo estuviera con ellos, para ellos poder vivir esa vida plena, esa vida de abundancia que una vez vivían, mi querido hermano. El hombre, cuando fue creado para vivir siempre al lado de Dios. Escucha bien eso, hermano, porque esto es importante saber. Tú y yo no podemos existir sin Dios, mi querido hermano. No podemos vivir sin Dios. Decía la alabanza que los hermanos cantaban, mi querido hermano, que sin Dios no se puede vivir, que se marchitan las flores, mi querido hermano. Es imposible vivir sin Él. Nosotros fuimos creados para habitar al lado de Dios, mi querido hermano, para estar siempre con Dios. Fuimos creados para alabarle y glorificarle, mi querido hermano. Fuimos creados para tener una relación con ese Dios. El pecado nos separa del plan, mi querido hermano, de ese plan como lo separó a esos primeros hombres. Pecaron, mi querido hermano, y las consecuencias de ese pecado fue pues la distancia de ese Dios. Fueron separados de ese Dios. Pero yo les quiero llevar, mi querido hermano, a ese momento cuando ellos vivían con Dios, y cómo vivían estando con ese Dios.
Yo te invito a leer, a buscar en el primer capítulo de Génesis, mi querido hermano. Ahí cuando Dios entra a la creación, mi querido hermano, cuando Dios crea al hombre, yo te invito a ver en qué momento el hombre le pide alguna cosa a Dios. No existían peticiones, mi querido hermano. Y esto es muy importante, bendito sea Dios, entender que nosotros fuimos creados para alabar y glorificar a Dios y no para estar pidiéndole a Dios. No te voy a decir que es, mi querido hermano, que es malo pedirle a Dios, pero a veces buscamos a Dios por lo que Él nos pueda dar, y la única relación que tenemos con Dios es una relación egoísta, y solo le buscamos para pedirle, para que Él nos dé. Y nosotros no fuimos creados para estar pidiéndole a Dios, sino para que lo alabemos y lo glorifiquemos. Y yo tengo un sueño, mi querido hermano, que los templos dejarán, mi querido hermano, los templos volverán a llenarse y de nuevo se volverán a escuchar las alabanzas y las glorias a Dios, mi querido hermano, porque las peticiones irán disminuyendo. Porque el hombre viviendo tan cerca de Dios de nuevo, mi querido hermano, ese Dios será su Dios, y ese Dios suplirá toda necesidad que tenga el hombre. El hombre no le pedía nada a Dios en la creación, mi querido hermano, porque no tenía necesidades. Ese Dios que estaba a su lado era su todo. Ese Dios suplía toda necesidad que tenía el hombre, mi querido hermano. El hombre no se enfermaba, el hombre no sufría, el hombre ni moría. Eran inmortales, mi querido hermano. La muerte es consecuencia del pecado, mi querido hermano. Palabras como dolor, sufrir y morir ni existían en el vocabulario de Dios. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque no estaban supuestos a existir. Todas esas palabras surgen después de la separación de Dios y el hombre. Ya el hombre no teniendo a Dios a su lado, mi querido hermano, el hombre ahora no tenía una fuente que supliera todas sus necesidades. El hombre, al ser separado de Dios, experimenta las necesidades que antes no existían. Esto todo te lo puedo probar con la palabra de Dios, mi querido hermano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó solo. No es el hombre que le pide a Dios una compañera. Dios vio la necesidad en el hombre y dijo: Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y creó la mujer para que estuviera con el hombre, para que no estuviera solo. Dios suplió la necesidad del hombre sin que el hombre se lo pidiera a Dios, mi querido hermano, porque así es Dios. Y cuando Dios está ahí, mi querido hermano, Dios quiere suplir. Él es nuestro todo, mi querido hermano. Sabes, el nombre, mi querido hermano, yo soy. Cuando Moisés fue a la montaña y habló con el Señor, y el Señor le entrega la misión que él tenía que llevar a cabo, Moisés le pregunta a Dios y le dice a Dios: cuando yo vaya a ese pueblo y ellos me pregunten quién me envía, ¿qué nombre doy? ¿Cómo te identifico? Y dijo Dios: dile a mi pueblo que yo soy. Yo soy. No dijo que era Yahvé, no dijo que era Jehová, no dijo que era Alá. Estos nombres, mi querido hermano, los ponen los hombres después, pero ninguno es correcto. Ninguno de los nombres, de esos nombres, el nombre de Dios no se puede pronunciar, mi querido hermano. Incluso, por ejemplo, ya hay muchas diócesis donde la arquidiócesis de New Jersey y las diócesis de New Jersey, ya en las Biblias católicas están quitando el nombre de Yahvé, mi querido hermano, y solo están dejando el nombre Dios, porque en verdad ninguno son correctos. Él nunca se identificó con nombre, él siempre dijo: yo soy. Él es, ego eimi, Él es. Cuando Jesucristo caminaba sobre las aguas, que los discípulos estaban asustados y gritaron: es un fantasma. Jesús le habló a los discípulos y también se identificó de esa forma. Le dijo: no teman, no tengan miedo, soy yo. Esa palabra soy yo soy, mi querido hermano, es Dios identificándose. Es Dios diciéndonos a nosotros que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Solo Dios basta, mi querido hermano.
Él es, y nosotros tenemos que descubrir eso, de que Él es. Si lo tenemos a Él, mi querido hermano, lo tenemos todo. El salmista dijo: si Él es mi pastor, si Él me cuida, si Él está en mi vida, nada me va a faltar. Y de nuevo son palabras de algo que ellos anhelaban, de una relación que tenía este pueblo con Dios, que por el pecado ya no lo tenía. La misión de Jesucristo, mi querido hermano, porque Dios desde ese momento, para que entendamos esto, mi querido hermano, que Dios nos quiere, que Dios te quiere y que Dios anhela tener una relación contigo, que no es Dios que tiene enemistad con nosotros, sino nosotros que tenemos enemistad con Él. Que no es Él que se aparta de nosotros, sino nosotros quienes nos apartamos de Él, mi querido hermano. Dios desde ese momento buscó la forma de volver a tener contacto con el hombre, buscó formas de tener relación con hombres, mi querido hermano, con los hombres. Se establece el sacrificio de sangre, mi querido hermano. El sacrificio de sangre era pues como una fórmula, un modo de Dios poder tener contacto con el hombre, mi querido hermano. La sangre de la víctima cubría el pecado del hombre por el momento, y por ese momento el hombre se podía comunicar con Dios, pero era un sacrificio, mi querido hermano, temporario. Y ese sacrificio, cuando desaparecía, de nuevo entraba aquello que nos separaba de Dios. Era imperfecto ese sacrificio. Dios, viendo que el hombre por sí solo no podía remediar, no podía arreglar el daño que había cometido, Dios mismo decide hacerse hombre, mi querido hermano, para arreglar el daño creado por el hombre. Toma forma en la persona de Jesucristo, mi querido hermano. Y la misión de Jesucristo es de devolvernos todo lo que nosotros habíamos perdido. El nombre Emmanuel, escucha lo que significa Dios con nosotros, mi querido hermano. La misión de Jesucristo es para que Dios volviera a estar con nosotros, mi querido hermano. Dios vivía separado del hombre. Si tú llegabas en el Viejo Testamento, mi querido hermano, hasta los tiempos de Jesucristo, tú ibas a encontrar separación entre Dios y el hombre. Entrabas al templo, mi querido hermano, el templo estaba dividido en 3 partes, y había una parte, mi querido hermano, donde solo Dios podía estar, y ese lugar le llamaban el lugar más santo, o el lugar santísimo. Y ahí estaba Dios. El arca de la alianza estaba ahí, mi querido hermano, y nadie podía entrar a ese lugar. Una vez al año entraba una persona a ese lugar. El sumo sacerdote entraba ahí, y mi querido hermano, él incluso entraba con toda inseguridad, con miedo a ese lugar, porque se decía que aquel que entrara a ese lugar y entrara con pecado moría en el instante, ya que nadie podía estar ahí por el pecado, mi querido hermano, pues moría en el instante. Entonces había una separación. Cuando tú entrabas al templo, veías este gran velo, y al ver el velo significaba separación. Yo a este lado y el otro lado está Dios, y de ahí en adelante yo no puedo entrar, nadie puede entrar. Esta persona, mi querido hermano, que entraba ahí una vez al año, tenía que prepararse todo un año para ese acto de atrevimiento. Y él incluso, vuelvo a repetir, entraba con toda inseguridad, no sabiendo cuál iba a ser el resultado de su atrevimiento. Le ponían, mi querido hermano, lo preparaban. Le ponían unas campanas en un pie, y en el otro pie le amarraban una soga. Lo dejaban entrar. Los demás se acercaban al velo para escuchar. Querían escuchar ¿qué? Las pisadas del hombre, porque si escuchaban las campanas quería decir que todavía estaba con vida, porque estaba caminando. Si ya no escuchaban nada, quería decir que había muerto. Y como le habían amarrado una soga en el otro pie, con la soga lo jalaban y lo sacaban de ese lugar. Es tan increíble esto, mi querido hermano, que los judíos, cuando el templo fue destruido, sabemos que Jesucristo dio una profecía que el templo sería destruido. 70 años después de esa profecía, el emperador de Roma destruyó el templo, y lo destruyó de tal forma que hasta el día de hoy los judíos no saben dónde quedaba el lugar santo.
Y por ellos, por miedo de pisar el lugar santo, pues dejaron de frecuentar a ese lugar. Hoy en día, si tú vas a Jerusalén, mi querido hermano, sobre el lugar más sagrado, más santo de los judíos, hay ahora 2 mezquitas musulmanas que están ahí, que son la segunda y la tercera más importante para los musulmanes, y lo fabricaron arriba, mi querido hermano, donde antes quedaba el templo. Y los judíos ahora se conforman con un solo lado del muro. Le llaman el muro de las lamentaciones, porque lamentan, mi querido hermano, no tener el templo ya. Y ahí están ellos llorando porque no tienen su templo, y lo perdieron todo por miedo, y lo perdieron todo por no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. En verdad va a tener que venir Dios en este momento para sacar a esos musulmanes de allá arriba, porque de ellos hacerlo sería el comienzo de la tercera guerra mundial. Imposible de que humanamente saquen esas personas de ese lugar ahora. Imposible, solo Dios lo podrá hacer. Sería el comienzo de una tercera guerra mundial. Y todo por miedo, y todo por no haber aceptado a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador, solo por no haber entendido la misión de Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? Escucha lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Jesús dijo: el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido. Escucha cómo él habla de su misión. Pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Cuando leemos esto, mi querido hermano, muchos tratan ese versículo y lo utilizan como para hablar de la vida venidera. Ya cuando muramos todos, pues estaremos con Él, y es la vida eterna, y eso se aplica a ese versículo también. Pero mi querido hermano, en sí lo que habla es a lo que se refiere Jesucristo, mi querido hermano, es a un estado de vida con Dios. Nosotros volviendo a Dios, nosotros estando con Dios, nosotros teniendo una relación con ese Dios, nosotros volviendo al origen, volviendo al comienzo, cuando aquel hombre tenía contacto con Dios, cuando aquel hombre hablaba con Dios, cuando aquel hombre caminaba con Dios. Cómo era la condición de ese hombre cuando tenía ese tipo de relación con ese Dios. Jesucristo está hablando ahí, está anunciando lo que Él vendría a hacer. Él dice: el ladrón viene a robar, viene a matar y viene a destruir, pero yo he venido, mi misión es esta, para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia. Y lo que estaba hablando, mi querido hermano, es lo que iba a ocurrir, lo que Él iba a alcanzar con su sacrificio, con su muerte. Dice la Biblia que cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Yo me recuerdo que yo estaba en Australia predicando, y un sacerdote que estaba ahí, australiano, se me acercó y me dijo: fíjate lo que dice ese versículo, hermano. Y me habló inglés y me dijo: dice de arriba para abajo. O sea, fue Dios mismo que rasgó ese velo, simbolizando que había un fin a toda esa separación, que ahora todos por Jesucristo teníamos acceso al lugar más santo, que ahora todos podíamos entrar a ese lugar sin campana, sin una soga. Podíamos entrar a ese lugar y podíamos decirle: papá, papito, te quiero y te necesito, sin que nada me sucediera. Que ya nada me podía separar del amor de Dios. Nada. Por Jesucristo, tú y yo tenemos acceso al Padre. Amén. Y esto es lo que el mundo no ha entendido, mi querido hermano. Sabes, yo quiero decirte algo: no hay Padre, no hay acceso al Padre sin Jesucristo. Hay muchas religiones, mi querido hermano, que ven a Jesucristo solo como un profeta más, pero no creen que Él es el Señor, que Él es el Mesías. Pues sabes que, mi querido hermano,
si Jesucristo no, si no lo aceptamos como Señor y Salvador, mi querido hermano, tú y yo no tenemos acceso al Padre. Acceso al Padre. Y esto es importante que entendamos esto, mi querido hermano, porque yo hablando y dando talleres, mi querido hermano, sobre la oración. La oración es un privilegio. Escucha bien esto: un privilegio para aquellos que tenemos acceso al Padre. Es un privilegio, mi querido hermano, de tú y yo tener una relación con el Padre. El Padre, mi querido hermano, nos pone muchas condiciones para que nuestras oraciones sean escuchadas. La Biblia nos dice, mi querido hermano, que no siempre nos está escuchando y que Dios no siempre escucha nuestras oraciones y que nuestras oraciones vienen con condiciones, mi querido hermano. Si tú vas al libro de Crónicas, el libro de Crónicas dice que tenemos que humillarnos, tenemos que buscar su rostro, tenemos que orar y que tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos. Y dice la Biblia, y entonces, y esa palabra entonces significa que hay condiciones, y entonces yo escucharé tu oración desde los cielos y sanaré tu tierra. Es parte de una relación, mi querido hermano. Es parte de tú tener una amistad con ese Dios que solo llega, mi querido hermano, por nosotros haber aceptado a Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador. O sea que sin Jesucristo, mi querido hermano, no hay Dios. Amén. Necesitamos llegar por Jesucristo. Jesucristo nos redime, mi querido hermano. Nos redimió de todo aquello que nos separaba del amor de Dios, mi querido hermano. Y ahora todos por Jesucristo tenemos acceso a Dios. Dios es con nosotros. Y la Biblia dice que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Bendito sea Dios. Amén. Entonces es necesario, te cuento esto, mi querido hermano, porque es necesario saber, el primer paso es saber de que Dios es contigo. Es necesario saber de que Dios está contigo, mi querido hermano. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, tú tienes que saber de que ahí está Dios. Amén. Aquel que sabe de que Dios está a su lado, a nada le va a temer. Es un Superman cristiano. Bendito sea Dios. Amén. Porque a nada le va a temer aquel que está seguro de que Dios está con él. Bendito sea Dios. Hay muchas personas que me dicen, hermano Nil, pues Dios no está a mi lado porque soy un pecador, porque he cometido errores y claro, mi querido hermano, tú y yo tenemos que apartarnos del pecado y tenemos que buscar a ese Dios. Pero yo quiero que entiendas algo, mi querido hermano, porque a veces el enemigo utiliza nuestra fragilidad humana, nuestra condición humana que es pecadora, mi querido hermano, la utiliza para decirnos que tú y yo no podemos tener acceso a Dios. Amén. Sabes, mi querido hermano, yo quiero que tú entiendas que Dios detesta el pecado, pero Él ama al pecador. Y que no importa el error más grande que tú hayas cometido, porque más grande es el amor de Dios. El amor de Dios sobrepasa cualquier error que tú hayas cometido. Y dice la Biblia, que si tú vienes a Él arrepentido de todo corazón, bueno y justo es Él para perdonarte. Tenemos un Dios que cree en las segundas oportunidades y a veces más que eso, amén, mucho más que eso. Y es un Dios de misericordia. Y si no creyese en las segundas oportunidades, jamás hubiese entregado a su iglesia el poder de ministrar su misericordia a través del sacramento de la reconciliación. Que es un sacramento que nos lleva a Dios, que nos une a Dios, que nos pone en gracia con Dios y que a veces ni utilizamos. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que tú te confesaste? Hay personas que no se han confesado en 5, 7, 10 años. Si supieras lo que ese sacramento hace. ¿Sabes, mi querido hermano? Tú puedes ir a ese sacramento y hiciste una confesión de corazón, arrepentido de verdad, y confesaste tus pecados, y tú sales de ahí creyendo, porque esa es la otra parte de ese sacramento. Tú tienes que creer que tú has sido perdonado. Amén.
tú sales de ahí y puedes quedar muerto ahí delante del confesionario. Y te aseguro, mi querido hermano, que tú te vas con el Señor en ese momento, porque moriste en gracia. Bendito sea Dios. Ese sacramento te devuelve la amistad con Dios y debemos de acudir a Él. Debemos de estar con Él. Primer paso es saber de que Dios está. Dios está. Que en cualquier momento que tú desees hablar con Él, ahí está Él.